Mamis, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Modo Mamá. Aquí estamos con casa llena, con Betsy, con Vesna, Alicia y una súper invitada. Gracias por hacernos llegar a sus hogares. Chicas, ¿qué tal? Hola, un gusto estar acá. Bienvenida, Betsy. ¿Cómo estás? Feliz otra vez, chicas, de estar acá con ustedes para que charlemos un rato. Qué bien, hola chicas, aquí están las dos petacuditas. Bienvenida Betsy, nos va a acompañar porque nuestra invitada de hoy ha sido una gran ayuda en parte para Betsy y Raikito. Han conocido este centro InTherapy y aquí tenemos a la fundadora del centro, que ella es Vivian Hurtado. Ella es fonoaudióloga de profesión y es mamá de 2 niños también. Así que bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bonito, de verdad que te hiciste esperar mucho. Recuerdo que estaban listas, ¿no, Alicia? Sí. Aquí Alicia, que hubo ahí un cruce de tiempo. Con varias cosas que tu tenía agenda, pendiente. nuestra agenda, pero siempre estabas en nuestra mente. Sí. Gracias por la espera, por esperarme y yo encantadísima de estar acompañándolos hoy a ustedes. No, gracias Vivian por darte el tiempo. Y bueno, queremos comenzar preguntándote cómo era tu vida antes de ser mamá. A ver, ¿qué te puedo decir? Bueno, la verdad es que yo me gradué hace unos 14 años de la universidad y bueno, me mentalicé, yo creo que como cualquier joven que sale de la universidad con muchos sueños, y me dediqué a trabajar. La verdad es que me dediqué a trabajar, conocí a mi esposo, nos casamos, nos dedicamos a pasear, a hacer cosas de pareja. Y bueno, la verdad es que disfrutamos antes de ser papás, porque después lo que vino fue difícil. Sí. ¿Y tu esposo es de acá? No, también es colombiano. Yo soy colombiana, mi esposo es colombiano también. ¿Y de cómo decidieron venirse acá a Bolivia? A ver, en Colombia yo tenía igual un centro de terapias y allá conocí a una bebé. Ella nació con síndrome de Down y la mamá de la niña, ella vivía acá en Santa Cruz hacía muchos años y fue a tener a su bebé a Colombia. Ya nos conocimos, se dio cuenta que cuando nació que la niña tenía síndrome de Down. Yo trabajo mucho con bebés, o sea, mi especialidad es trabajar con bebés. Y bueno, ella llegó donde mí para que la enseñara a comer, a trabajar toda la parte de neurodesarrollo con ella. Y fue cuando ella empezó a ver que acá en Santa Cruz esa área era bastante limitada y ella empezó a convencerme, eso fue en el 2016, y entonces ella me decía, en el año 2016, ella me decía, vámonos a Bolivia, y bueno, nosotros decíamos Bolivia, o sea, ni idea, porque no sé, en Latinoamérica, Bolivia como que todavía no está como radar, dentro de los países o el radar donde uno puede ir y hay muchas oportunidades laborales, y ella me decía, vamos, tú vas a trabajar con mi hija, yo te voy a pagar, y allá hay muchas oportunidades de trabajo. Yo decía, sí, pero nunca. 2016 y el 2017. Intensa la paciente. O sea, estuvo ahí hasta el 2019 que me convenció y nos vinimos. ¿Qué hizo que te convenza? Sí, ¿qué hizo? No, ella siguió insistiéndome en las Bueno, en realidad lo que me convenció fue que yo quería, en el 2017 yo tuve una pérdida de mi primer embarazo. Y bueno, en esa fase de volver como a construir mi vida, estaba eso como de querer cambiar de ambiente, querer cambiar de muchas cosas. Y ella todos los años estuvo insistiéndome porque ella se venía con la niña a Santa Cruz, pero todos los diciembres iba a Colombia. Y ese diciembre nos veíamos y yo le hacía terapia a su niña y ella no dejaba de insistirme. Y en el 2019 le dije, me voy. Así, o sea, en enero. ¿O tu esposo también? Mi esposo se vino después, porque como en todo, ¿no? Me dijo, ve tú primero, miras a ver qué tal. Y bueno, 6 años después acá estamos y con 2 hijos más. Wow. Qué lindo. ¿Y en qué momento fue tu primer embarazo? Bueno, yo me embarazo en el 2016, un embarazo bastante deseado, planeado. Y bueno, pues transcurrió todo dentro de lo normal, excepto que en la semana 20 yo empecé con dificultades en mi salud, que en ese momento no lo veíamos porque, bueno, yo era una mujer joven, sana en ese momento, y yo sufro un desmayo cuando estaba como en la semana 20 más o menos, que son casi 5 meses. Yo sufro un desmayo, me llevan a emergencia y allá me hacen un examen, un dímero D, que es un examen de sangre, y me dicen, los niveles están demasiado altos, hay que empezar a anticoagularte
y no te puedes ir a tu casa, hay que internarte. Estuve internada 11 días haciendo seguimientos a mí, seguimiento a la bebé, y todo iba normal. Me voy anticoagulada a mi casa, a hacer reposo, a esperar, y casi en la semana 34, tuve muerte perinatal, o sea, dentro del vientre murió mi bebé. En la semana 34 su corazoncito dejó de latir. Entonces, bueno, ahí empezamos a buscar la causa, porque ahorita comentábamos de que algo que yo aprendí con esta experiencia es que, y mi ginecólogo me lo recalcó mucho, los bebés no se mueren en el vientre porque sí, hay que saber por qué. Por más que se normalice, porque algo que yo he escuchado mucho de otras mamás, y es que dicen, no es normal que durante las primeras 12 semanas se pueda perder el embarazo. Y bueno, yo aprendí que no, que algo pasa. Le agradezco mucho a este doctor que, bueno, después que sucedió todo esto, me animó a buscar la causa. Hicimos necropsia del cuerpo, de la placenta. Efectivamente encontramos un coagulito de sangre que se había formado entre el cordón umbilical y había obstaculizado que pasara el oxígeno. Y su corazoncito dejó de latir. Y en busca de la causa encontramos una enfermedad autoinmune que yo había desarrollado, que es muy común, puede pasar en las mujeres en embarazo. No todas están en el riesgo, pero puede pasar. Y desarrollé una enfermedad que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y era súper curioso cuando la reumatóloga me da el diagnóstico, y lo primero que uno hace, ¿no? Le dicen algo, uno va a Google, a googlear. Claro. Y cuando yo coloco en Google, o sea, todo lo que yo había vivido lo decía en Google. Era como si todo pasaba, todo lo que a mí me pasó lo decía. Todo lo decía. Y bueno, gracias a Dios, ahí con tratamiento, hicimos un tratamiento eso fue en el 2017, ¿no? Perdí mi embarazo en el 2017. Y me vine aquí a Santa Cruz en el 2019 con tratamiento. Y quedé embarazada. En el 2019 acá. Por segunda vez quedé en embarazo, con muchos miedos, muchos temores, porque no les voy a decir que me alegré. O sea, mi miedo fue no volver a vivir lo mismo que ya viví. Claro. ¿Y esa enfermedad de qué se trata? Es una dificultad en la coagulación de la sangre, lo que hace que la mujer, bueno, ya en sí el estado de gestación es un estado procoagulante. Es decir, o sea, que empezamos a tener, como a producir mucho más sangre, y a partir de la semana 20 en adelante es donde empezamos a tener mucho más niveles de que la sangre empieza a coagular mucho más. Sobre todo porque tenemos otra vida, ¿no? Otro corazón, todo es diferente, y se empiezan a hacer coágulos en la sangre. Entonces, hice un coágulo en la semana 20. Me dijeron, cuando yo me desmayo, me dicen, no, es que usted está teniendo un tromboembolismo pulmonar. Y yo, ¿pero cómo? O sea, eso te dijeron en la semana 20. Claro, por el desmayo, ¿no? Entonces me escuchan, cuando me revisan, el doctor me dice, yo te escucho algo, pero no sé si es en el corazón o en el pulmón, pero hay algo. Y por eso deciden empezar a anticoagularme en ese momento. Pero yo estaba bien así, o sea, yo no tenía nada, como si nada. No tenía nada. Yo estuve 11 días hospitalizada sin ningún otro síntoma de nada. O sea, yo estaba súper bien médicamente. Clínicamente estaba perfecta, solamente ese desmayo y otra vez volví en sí, pero sin ninguna complicación. ¿Y de ese trombo, no sé qué que te dijeron, te explicaron que se formó un coágulo o...? Claro, ya ahí me explicaron, o sea, porque yo ni idea qué era. Me dijeron, no, generalmente se forman coágulos, se forman en las piernas, en la ingle, y pueden viajar al pulmón, al corazón o al cerebro. Wow. Y el mío se pudo haber alojado en el pulmón. Pero como fue rápido, y yo rápido me fui a la clínica, y enseguida a mí me empezaron a anticoagular, digamos que no pasó a mayores. Pero sí, por el hecho de que estaba embarazada y tenía mucha más producción de sangre, bueno, se formó un coágulo en algún momento y obstaculizó el paso del oxígeno en el cordón umbilical. Sí. Y ya en el segundo embarazo, ¿cómo supiste manejar ahí el miedo? No, ¿y cómo superaste esa pérdida? Porque también me imagino el dolor, ¿no? Cuando te dieron la noticia, ¿ahí qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, yo fui, cuando me di cuenta, o sea, fue un día para otro. O sea, es decir, yo un viernes estuve donde mi médico, hicimos un Doppler, hicimos absolutamente todo, estaba perfecto. El Doppler estaba bien, y el lunes ya yo empecé... creo que de mamás sabemos instintivamente como cuando tu cuerpo
te quiere decir algo. Yo sentía eso, pero no me pregunté si era que tenía dolor, si tenía malestar. No, yo no tenía nada. Físico no tenía absolutamente nada, era algo que yo decía, no sé, e incluso cuando yo llamo a mi esposo y le digo, siento algo, él me decía, ¿pero qué sientes? Yo le decía, no sé decirte, pero siento algo, o sea, de eso instintivo que uno tiene. Y me fui, me dijo, bueno, vete a donde el doctor, y luego ya yo llego, porque yo vivía en el eje cafetero, en una ciudad del norte del valle, en Pereira. Viví en el norte del valle, en una ciudad mucho más pequeña, Cartago, es como decir Montero, Santa Cruz. Y tenía que viajar porque mi médico estaba en Pereira y me dijo, llega a Pereira, mi esposo es militar, militar retirado, y el batallón, él trabajaba en el batallón, no recuerdo, creo que en eso trabajaba en una oficina de la gobernación del ejército, y él me dice, yo llego. Y cuando yo llego donde mi doctor, cuando él me ve, ahí en el consultorio que yo entro, tenía mi carpeta todavía encima, lo recuerdo, en el escritorio, y él la abrió y me dice, ¿qué haces aquí si todo estaba bien? Nos vimos el viernes. Y yo le dije, no sé, siento algo aquí, le decía yo así. Recuerdo que me puse la mano en el pecho y le dije, siento algo aquí. Y él me dijo, pero te sientes bien, estás mal, a ver, súbete a la camilla y te revisamos. Recuerdo que me hizo la ecografía y lo primero, yo así acostada, tumbada en la camilla, él me mira, yo miro la pantalla y me dice, mira, ahí está el corazón latiendo. Y verdad, ahí estaba su corazoncito latiendo. Y yo le dije, y me dice, ¿estás más tranquila? Y le dije, no. O sea, no sé cómo explicarles esa sensación como de saber que sí, como de saber que algo, por más que el corazón estaba ahí latiendo, no veía. O sea, yo no me sentía bien, no me sentía tranquila. Entonces él me dijo, bueno, para que estés mucho más tranquila, ve donde el doctor, el que hacía los Doppler, porque él no hacía los Doppler, sino como a 2 calles de su consultorio. Había otro doctor que era especializado solo en hacer Dopplers, un perinatólogo. Y me dijo, ve donde el doctor que te haga un Doppler y para que quedes mucho más tranquila. Efectivamente, yo me fui, yo estaba solita, porque yo soy de la costa y mi familia vive en la costa. Y mi esposo y yo vivíamos solitos en otra ciudad. Estábamos los dos solitos. Eso sucedió y nosotros estábamos los dos solitos. Y yo me voy donde el doctor y la secretaria también me miró, pero ¿por qué estás aquí si estuviste el viernes? ¿Qué pasó? Le dije, no, el doctor Grajales me mandó, a ver, quiero que me hagan un Doppler. Y me dice, pero el doctor no te puede ver ahora. Ve, almuerza, eran las 12 del mediodía. Ve, almuerza, te comes algo, un dulce y vienes para que el doctor te haga la ecografía. Me vio así por los laditos, como dice uno, porque tenía su agenda. Cuando yo me tumbo en la camilla y él pone mi nombre, que bueno, ya ustedes son mamás y saben, ¿no?, que le aparecen los nombres y lo último que uno se ha hecho. Efectivamente, él me dice, pero si viniste el viernes, miró la fecha y recuerdo que él estaba almorzando. Tenía su almuerzo así encima de una mesita y cuando él me puso, recuerdo su cara y que era una pantalla así gigante que tenía y me puso el aparatito en la panza para ver, él empezó a mirar y él hacía así y me miraba y hacía la pantalla y me volvía a mirar y yo, doctor, ¿pasa algo? Y entonces él me empezó a preguntar, ¿has tenido la presión alta? Le dije, no. ¿Has sentido algo raro? Le dije, no. ¿Físico? No. A ver, vete donde hacían la ecografía, así otro cuartito, donde hacen los monitoreos, que le ponen a uno los aparatitos y uno va marcando los movimientos. Y recuerdo que me pusieron eso y era como que me colocaban y hacía tú y se iba, hacía una lineecita. Y él se iba y se asomaba y las enfermeras se miraban y él, yo lo veía, o sea, yo miraba las caras de todas. Claro, porque yo sabía que algo estaba pasando y él hacía así como que con los ojos, como cuando uno pregunta, y ellas la hacían. Ellas hablando con los ojos. Entonces, cuando ya yo me paro desesperada y le digo, doctor, dígame qué pasa. Ya la secretaria me tenía redactado un informe y me dice, me lo entregó así en la mano el doctor y me dice que Grajales tome la decisión. Cuando yo digo que Grajales tome la decisión y abro la carpeta, dice bradicardia fetal severa. Movimientos 1, latidos 2. O sea, ya yo supe qué significaba eso. Y recuerdo que llego al consultorio, al doctor, corrí, porque eran 2 cuadras, recuerdo que corrí, y le tiré la carpeta así en la cara al doctor, y el doctor estaba claro, yo me metí a su consultorio, la verdad es que yo lo recuerdo así clarísimo, y fue un episodio súper... ¿Y tú sola? Sí, y solita. Y me dice, yo le tiré la carpeta y él estaba con una paciente, y él me miró como, ¿qué pasa? Y cuando él abre la carpeta, o sea, él se puso, recuerdo, blanco.
me subió nuevamente a la camilla y cuando él pone el aparatito, ahí es cuando él ya dice, lo siento, o sea, recuerdo que él dice así, lo siento, Vivian, no hay latido, pero él dice, pero algo tenemos que hacer. Y me agarra de la mano y se fue conmigo a la clínica. Me llevó el doctor a la clínica, gracias a Dios la clínica era súper cerca, y él se metió a la clínica como si fuera de él, me metió donde hacen las ecografías, en la clínica lo conocían, y claro, o sea, con equipos mucho más especializados, nada, o sea, no había latido. Ahí fue cuando ya supimos, o sea, él guardó las esperanzas hasta el último momento. Y bueno, ahí todavía mi esposo no sabía nada. Ay, no, qué difícil. Sí, Tampoco o sea, había un momento para... no, o sea, claro, todo sucedió rápido. supremamente rápido, o sea, sin necesidad como de asimilar lo que estaba pasando. Cuando él llega a la clínica, él pensó era que se había adelantado. Entonces, bueno, fue ese episodio y bueno, por temas de salud, tuvieron que tenerme en Colombia le dicen, hacen juntas médicas todo el tiempo cuando son pacientes de alto riesgo, sobre todo porque yo era una paciente anticoagulada y eso significaba que el estar anticoagulada tenía mucho más producción de sangre, entonces el miedo era a que yo hacerme una cesárea o que durante un parto natural que me inducieran, yo perdiera demasiada sangre. Y bueno, pues igual eso pasó, porque estuve igual entre esos 5 días, yo necesitaba una medicación porque la mejor opción era que yo tuviese un parto natural para evitar el corte, el exceso de sangre. Claro. Y en ese lapso de tiempo, yo necesitaba un medicamento para que me dieran contracciones. Y el medicamento estaba en otra ciudad, estaba en Bogotá y yo estaba en Pereira. Entonces tuvimos que esperar que el medicamento llegara. Cuando me colocaran, o sea, recuerdo que era un medicamento como un papel así larguito, que me introdujeron y recuerdo que la doctora me dijo, o sea, me colocaron eso y como me estaban induciendo el parto, ya yo sentía como dolorcito. Yo experimenté lo que dicen como una contracción. Me pusieron ese medicamento y se pasaron las contracciones y la doctora me decía, que eran obstetras intensivistas, me decían, en este medicamento de 10, solo a una persona no le funciona, tú eres ese 1%. O sea, a todo el mundo, era un medicamento especializado, lo mandaron a traer expresamente para mí. Y bueno, y lastimosamente cuando ya pasaron 5 días, ya yo estaba haciendo una sepsis, me estaba muriendo, pero de la sepsis que ya tenía. Sí, por el bebé. Sí, y bueno, y tuvieron que hacer la cesárea que se temía para que no me fuera a desangrar, y bueno, tuvieron que hacerla, y efectivamente pasó. Entonces, hubiese pasado el día 1 o el día 5, iba a pasar. Claro. Y bueno, ahí fue otra historia también dura, porque bueno, tuve un episodio que perdí demasiada sangre, efectivamente estuve sangrando, tuvieron que reanimarme, tuvieron que hacer varios procedimientos médicos especializados para salvar mi útero, para que dejara de sangrar, porque era o hacer un procedimiento médico quirúrgico o sacarme el útero, y ya la posibilidad de ser mamá iba a ser prácticamente nula. O sea, bueno, no, o sea, ya se perdía la posibilidad. Sin útero no iba a poder ser mamá. A tus 27 años. 27 años, sí. Wow. Sí. ¿Y tu esposo? ¿En qué momento llegó? Pobrecito él. Claro. Sí, claro, él ¿Cuánto llega. tiempo? No, él llegó a o sea, ese momento cuando ya el doctor va conmigo a la clínica, la secretaria se encargó, la secretaria del doctor le dice a mi esposo que se vaya a la clínica, y él llega allá creyendo que era que la bebé iba a nacer. Y claro, cuando le dicen, no, es que la bebé está muerta, o sea, fue otro. Shock, claro, ¿no? que en ese momento nosotros no pudimos hacer... asimilar. Claro, porque ya era mi salud la que estaba de por medio, o sea, cuando Todo ya... fue súper rápido, una cosa tras otra. Claro, fue súper rápido, que era entonces, bueno, tenemos que hacer una junta médica, ya la bebé no está, porque tenían que salvar mi vida en ese momento. Entonces, como que en ese rato era pensar qué tenemos que hacer. Entonces no era como, no había opción. En Colombia solo habían 3 UCIs obstétricas. Imagínate, en Colombia, un país tan grande, había una en Pereira, que recién estaba inaugurando, una en Cali, que estaba a 3 horas de Pereira, y una en Bogotá. Y me dieron la opción de irnos en una ambulancia a Cali, en una de las clínicas, una de las mejores clínicas del país, porque me daba miedo en Pereira. Recién estaban inaugurando la UCI obstétrica y era en un hospital. En Colombia, hospital es sinónimo de que es malo, de que te vas a morir. Okay. Y recuerdo que el doctor me decía, si tú te vas a Cali, yo no voy a poder ir a verte. Son 3 horas.
de aquí 3 horas viajando en ambulancia a Cali puede pasar cualquier cosa. Entonces quedémonos, a ver, dale la oportunidad al hospital. Y llamamos, gestionamos todo, de verdad que se portaron súper bien esa UCI obstétrica. Yo era la única paciente que podía estar mi esposo todo el tiempo conmigo, acompañándome. Y decidimos pues ir a la UCI en la ciudad donde estábamos porque todo iba a ser más rápido. Y mi doctor estuvo ahí, claro, efectivamente él iba todos los días, me veía. Y para él fue sorprendente cuando recuerdo el día que me hacen la cesárea, yo estoy en recuperación. Y yo estaba así como dormida por toda la sedación y toda la anestesia. Y recuerdo de verlo parado así en la puerta como que yo... doctor, y me dice, vengo de ver tu historia clínica, o sea, los reportes, porque él entraba y veía los reportes que hacían, y me decía, es increíble, o sea, te moriste, o sea, él lo dijo así como en forma de chiste, él riéndose, y me decía, me sorprende verte aquí despierta, hablando como si nada, porque te moriste, lo acabo de ver, me decía él sorprendido, acabo de ver tu historia clínica, todo lo que pasó en ese quirófano o sea, estar aquí es una bendición, recuerdo que me dijo así, sí, un milagro, literal. Literal. Y bueno, pues ya ahí era como que centrados en mi recuperación y ya después viene el duelo, obviamente, o sea, después cuando ya uno está, porque es ir a hacer un posparto sin un bebé, o sea, hacer todo. Tener la herida. Todo, la herida, el dolor. Ese día, el día que me hicieron la cesárea, cuando ya me pasan a recuperación, hay unas pastillitas que le dan a uno y te corta automáticamente. Pero sufrí, o sea, el tema como las mamás cuando tenemos a nuestro bebé, los pechos así súper llenos, y había, la verdad es que en una UCI obstétrica hay un equipo de profesionales, había un perinatólogo experto todos son médicos expertos en temas de alto riesgo y embarazo, o sea, es una locura. Súper especializados. Y yo tenía la fortuna de que en Colombia pagaba una póliza de salud, que justamente yo había tomado esa póliza de salud para quedar embarazada. Tenía que tomarla 6 meses antes de quedar en embarazo. Y yo tomé esa póliza de salud, que eso es como que uno le cubren todos y uno no paga nada, ¿no? Y le cubren todos los especialistas, las mejores clínicas, todo. Y con esa póliza la verdad es que pude tener la atención de los mejores especialistas y el doctor me dijo, tómate estas 2 pastillitas, y así fue en un ratito como que sentía el dolor y el ratito ya no tenía nada. O sea, mis pechos como increíble. Sin nada. Wow. Sí. Qué bien. Sí, así que fue una experiencia bien difícil. ¿Y a la bebé te la entregaron? Claro, nosotros hicimos, yo decidí en el momento cuando me entran al quirófano, antes de la sedación, yo pedí, o sea, me dieron la opción de que si me sedaban completamente o solamente que le ponen la raquídea, así, y yo decía, no, ¿cuáles son los pros y los contras de cada uno? Tenemos que intubar. Yo dije, no me van a intubar. Yo quiero estar despierta porque yo quiero tener a mi hija. Yo tuve a mi hija en los brazos, o sea, yo dije, me van a dar a mi hija, yo me voy a despedir, la van a vestir, o sea, todo, como cuando nace un bebé, así. Y yo recuerdo tenerla en mis brazos, besarla, decirle que la amaba y la entregué. Ahí ya yo perdí la conciencia, claro, porque ya estaba yo en desangrándome, claro, y ahí ya cuando ya yo pierdo la conciencia, ya yo ahí despierto cuando ya estaba en recuperación. Pero lograste despedirte de tu bebé. Claro, sí. Igual hicimos también, dejamos el cuerpo y la placenta para estudiarla, porque teníamos que saber cuál había sido la causa de la muerte, porque el ginecólogo me decía, o sea, si no sabemos qué pasó con este embarazo, ¿cómo te vas a volver a embarazar? Y tienes que esperar como mínimo 2 años para poder embarazarte y tenemos que ir seguros. Claro, tenemos que ir seguros y bueno, y eso nos ayudó mucho a saber estudiar el cuerpo y la placenta. Encontramos que había un coagulito que se había formado y después nos entregaron, claro, su cuerpo, lo cremamos, lo tenemos en un nicho familiar de donde somos mi esposo y yo. Y hicimos todo, o sea, y que eso no pasa, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque después de yo haber pasado por esa experiencia, tuve la oportunidad de entrar a varios grupos, conocer, porque uno como mamá se obsesiona en un tema y a mí, yo siento que a mí me pasó, ¿no? Como buscar más casos como el mío para saber qué hacer. Y las experiencias que contaban las mamás es que una vez un bebé nace muerto, lo toman como un desecho y en una caja de zapatos o lo tiran en la canasta o todo. Y yo decía, eso no me va a pasar. O sea, yo pedí que me dieran, o sea, que mi hija iba como cualquier bebé así estuviera muerta.
Y nosotros hicimos eso, pero la experiencia de muchas mamás con las que yo he charlado, incluso ahorita en mi quehacer profesional, que yo investigo la historia clínica de mis pacientes, y me he encontrado con mamás que me dicen que les ha pasado lo mismo que a mí, pero no saben por qué. Y les pregunto por sus bebés y me dicen, no, ni siquiera lo vi, como estaba muerto, lo tiraron, lo botaron. Wow. Una mamá, recuerdo que me dijo claramente, lo pusieron en una caja, así en una caja de desechos. Y yo, o sea, no puede ser, Wow. no puede ser. Y eso es violencia obstétrica. Claro. Eso es Claro, violencia deberían obstétrica. entregarlo para... Sí, lo mismo cuando llevan a la mamá, por ejemplo, a mí me pasó, me llevaron en el espacio donde estaban todas las mamás con sus bebés. No, Entonces pues. eran todas las familias con sus bebés. ¿Cómo ¿Cómo te van a hacer Claro. eso? O sea, fue una experiencia que yo decía, y recuerdo haber tenido un episodio donde la pediatra que estaba de turno en el pabellón de maternidad, yo las grité, las insulté, traté mal a todo el mundo, y después supe que ella era la esposa del coronel. Y claro, por el trabajo de mi esposo, cuando supieron que yo estaba ahí, que eso había pasado, todos se portaron súper bien, estuvieron al pendiente, y yo decía, a mí no me importa que sea la esposa del coronel, no, ¿por qué me van a tener aquí? Me llevaron a una habitación a mí solita, o sea, respetaron, o sea, todo eso. de Pero que- tuviste que Claro. exigirlo. Claro, porque Eso de debería ser parte entrada, de un exacto, protocolo. sí, porque de entrada, embarazo, te llevan donde están las mujeres embarazadas y en posparto. Te llevan, o sea, el hecho de que estés embarazada y o sea, no tienen en cuenta eso como de que Y el sentido no es común. muy- Claro. pero pasa en la mayoría de porque la mayoría de las mamás que les ha pasado siempre están en la maternidad, donde están las mamás con sus bebés felices, la Ya familia, viviendo los el bebés momento. llorando, todo, No, literal. qué dolor. sí. Claro, y Sí. tu caso era completamente Total, yo exigí, Diferente, exigí digamos. esa misma noche, me pasaron a una habitación esa misma tarde, a una habitación donde yo pudiera estar solita, para poder pues asimilar cómo que yo voy a estar. Y estar tranquila, desahogándote. Sí, obvio, totalmente. Y claro, y uno pasa, ¿no? O sea, para yo poder contarles esto así como se los estoy contando, porque tampoco hay que romantizar absolutamente todo, yo tuve que haber pasado, yo siempre les digo a las mamás, es bueno porque la mayoría de las mamás que les pasan estas situaciones no pasan por un proceso de duelo ni de aceptación. ¿Y cómo lo supera uno? Porque me han preguntado, Claro. ¿y cómo lo? Yo digo, yo recién lo puedo hablar, o sea, pero yo no Sin podía. llorar, digamos. Exacto, sin que duela. Y tuve tratamiento con psiquiatra, con psicología. Yo estuve 6 meses, literal, o sea, yo no salía a la calle porque yo decía, ¿y si salgo y me preguntan por la bebé, qué voy a decir? Claro. Entonces, Claro. 6 meses literal encerrada, sin trabajar, sin hacer nada. Y yo digo, cuando uno como persona ya tiene la capacidad luego de pasar, de transitar todas esas etapas del duelo, y yo dije, bueno, yo me voy a quedar en la cama, o sea, echándome a morir, o voy a continuar mi vida. Y yo decidí continuar mi vida, o sea, dar un paso adelante y decir, bueno, la vida continúa. O sea, vamos a continuar, pero tuve que buscar ayuda. Yo siempre le digo a las mamás, no se sientan, o sea, no repriman eso, porque obvio no es fácil, no es algo para lo que estamos preparadas, porque nadie nos prepara cuando nos embarazamos. Todas estamos pensando en que vamos a tener a nuestros bebés en los brazos. O sea, no te preparan para que te digan, o sea, vas a tener un posparto sin bebé. No, qué dolor. Sí. No, me imagino Qué que fue muy fuerza que difícil. tuviste. Sí. No, y 6 meses fueron bastante también, ¿no? Bastante, o sea, literal, que fue un proceso, o sea, desprenderme de las cenizas, o sea, llevarlas, salir del cuarto, bañarme, Claro. o sea, literal, todo lo que cuando uno entra en un proceso, que yo recuerdo que el psiquiatra, cuando me da el diagnóstico, usted tiene un episodio de depresión, ansiedad y angustia. O sea, y literal viví los 3 procesos, y yo hoy puedo decir, cuando una persona dice, o entró en depresión o cualquier cosa, yo digo, es verdad. Te entiendo. O sea, te entiendo porque sé lo que se siente cuando se vivió. Entonces, sí, con ayuda se sale adelante. Sí. Sí, ¿no? Y la importancia que dices de apoyarte de un profesional, ¿no? Sí. La familia ayuda, con seguridad, ¿no? Tu pareja también, pero Sí, muchas veces no saben cómo tratarte, ¿Qué de decir? qué decir. claro. Sobre todo porque los duelos no todas las personas lo viven de la misma forma, ¿no? Claro, Exacto. también. Eso también. O sea, el duelo que yo viví no es el mismo que vivió mi esposo. Y bueno, nosotros decidimos vivir nuestro duelo los 2 solitos. O sea, En no- Pereira nomás estuvieron. es- Bueno, en tu ciudad. Sí, ni mi familia pudo estar, solo estuvo mi hermana un tiempo ayudándonos, pero yo decidí como que era nuestro dolor y lo íbamos a vivir nosotros.
Así. ¿Y le pusieron un nombre? Claro, Gabriela ya tenía, no, pues claro, o sea, Claro, Gabriela, sí, ya no faltaba nada. sí, no faltaba nada, sí, Gabriela. Gabriela, desde que supieron que era desde mujer, que sí. supiéramos que era una niña, pues ya Claro. teníamos nombre, que se iba a llamar Gabriela, sí. Y ahora contanos qué hiciste en tu segundo embarazo. ¿Qué tiempo pasó? 2 Para- años. 2 años. Bueno, Sí. estabas en el tiempo, en teoría, Sí, ya sí, para sí. poder embarazarte. Claro, eso fue en el 2016. Gabriela muere en enero del 2017. Y yo quedo embarazada en el 2019, por ahí en septiembre, más o menos aquí, llegando aquí a Santa Cruz. Y bueno, cuando yo me doy cuenta del positivo, un retraso así, o sea, literal, mis embarazos han sido así, excepto mi primer embarazo con Gabriela, que era un embarazo Bien planificado, planificado. era como que todos los meses me hacía la prueba, ¿será que ya? ¿Será que ya? Claro. Y nada, cuando me embarazo de Sara, era como que un día de retraso, no puede ser, no puede ser. A las 5 de la mañana me hice las 5, recuerdo que me levanté así como escondida, Ansiosa ahí. como que sí, y me metí al baño y recuerdo que mi esposo se despertó porque yo era los gritos. Yo era los gritos, o sea, yo no estaba, o sea, de terror. Así, no. O sea, me Ya. paralicé. O sea, tu esposo ya vivía igual acá. Claro, él se vino. Cuando yo me vine en enero del 2019, él se vino en marzo. Ah, ya. Ah, y yo cuando le- llegaste me aquí, quedo. ¿qué te pareció la ciudad? Eso te iba a preguntar. Bolivia es un oro. No, pero Bolivia es hermoso. Es hermoso. Santa Cruz de Belice. No, mira, te cuento que es chistoso porque cuando yo trabajaba, bueno, después de eso, que yo hice mi duelo y todo, yo decidí no volver a trabajar con nadie. O sea, empecé a trabajar como a domicilio y siempre he trabajado con personal de salud. Entonces, la mayoría de mis pacientes eran así hijos de médicos, de especialistas, de cantantes, de actrices, o sea, sí, era mi clientela. Y cuando yo les digo, iba a sus casas, ¿no? Y, por ejemplo, vivía en un condominio donde vivía una cantante y ahí Ay, tenía qué 4 cantante. pacientes. Una cantante de música popular, ay, no me acuerdo el nombre ahorita, y ahí tenía 3 pacientes más. Ah. Entonces, como que me saltaba una hora en una casa, otra hora en otra casa, y así, y ahí iba. Y cuando yo les conté que, bueno, ya no voy a seguir más, me voy a otro país. ¿Y dónde te vas a ir? Seguro va a ser a Estados Unidos, a Europa. Yo le digo, no, me voy a Bolivia. ¿Bolivia? ¿Qué en Bolivia? Claro, me decía, pero estás loca, ¿qué vas a hacer a Bolivia? Y yo voy a ir a trabajar. No, pero ¿cómo te vas a ir a Bolivia? O sea, la gente me decía así, claro, sin conocer tampoco, ¿no? Porque lo único que en otros países, por lo menos yo hablo por mí, por mi experiencia, lo único que yo había escuchado de Bolivia era La Paz y Evo Morales. Escucha, Sí, era Qué lo único, mal. ¿no? Sí, era lo único, de verdad. Para mí Santa Cruz de la Sierra nunca lo había escuchado. Y ahí fue cuando ya yo empecé a buscar de Santa Cruz de la Sierra. Y recuerdo cuando llegué acá, llegué como a las 9, 10 de la noche y me recogió la mamá de esta chiquita que se llama Ángeles y me recogió en el aeropuerto y yo miraba y yo decía, wow, qué lindo es aquí. O sea, es una ciudad, claro, yo me imaginé, traje Un 3 pueblo. maletas. Traje unas maletas gigantes con todo. Allá no va a haber Claro. esto, allá no va a haber. No, pues mi mamá me decía y mi esposo, no, pues lleva esto por si acaso, lleva esto, traje medicina, me sacaron de aduana las maletas porque traían medicina. Medicina. ¿Y Ella qué va viene a a hacer esto? revender. O sea, ¿cómo viene con tantas medicinas? O sea, mi uso personal y traía mi fórmula, o sea, todo. Y bueno, y traía mi material de trabajo, traía muchas cosas, champú, de todo, o sea, una loca trayendo champú, jabón, crema, no sé qué, de todo. Y cuando recuerdo, mi papá me decía por teléfono, ¿y cómo es la gente? ¿Y cómo es eso allá? O sea, él hacía que yo estaba como en una selva o algo así. Y paran de chompa. Él creo que hacía, y era así, pero muéstrame, que le hiciera con video para Llamada. A ver, mostrarle. hay plata, Sí. ¿qué árboles hay? Sí, hay sí, pero no. plátano. Pero no, o sea, efectivamente nosotros nos enamoramos desde el inicio de Santa Cruz y yo digo, bueno, ojalá que se dé la oportunidad, pero yo quiero criar mis hijos aquí, quiero seguir criando mis hijos aquí, mi hija nació aquí, mi hijo nació aquí, son Canvas. Ya, la mitad de mi corazón es Canvas, pues imagínense. Pero son culturas similares. Sí, en varias cosas se asemejan, sobre todo, no, aquí Santa Cruz con la parte de donde nosotros somos, pero no de otras ciudades de Colombia. De la costa es más como aquí.
El calor, el ser extrovertido. Exacto, las personas. Pero si uno se va a Bogotá, Es al más como interior, La Paz, ¿no? es más. La gente es más recatada, más tranquila. El clima también más frío, El clima un poco la más altura frío. también. El café. También. Producimos buen café Sí, ahora. sí, claro, hay buen café. Y bueno, y cuando ya mi esposo se vino a los 3 meses, yo me vine en enero. ¿Y él qué le estuvo en dijiste a tu marzo. esposo? Ven. No está mal. No, o sea, gracias a Dios yo he contado, yo digo, Santa Cruz a nosotros nos ha dado todo. Todo he contado con la fortuna de llegar, porque bueno, antes yo de independizarme, trabajé en otros lugares, trabajé con Ángela, efectivamente me vine con esa mamá y trabajaba con ella y ya luego empecé a trabajar por fuera y la verdad me fue muy bien y yo le decía a mi esposo, mira, aquí podemos vivir súper bien, vente nomás y si no nos gusta nos devolvemos, no vamos a perder nada. Claro. Se vino y aquí Porque estamos eran los dos nomás. Pues. solitos y aquí estamos 7 años, casi 7 años después de habernos venido y bueno, pues, y volviendo al tema del embarazo, bueno, yo en el 2019 quedé embarazada y para mí fue terror, porque yo decía, si casi me muero en Colombia, Claro. aquí el sistema de salud, porque ya me habían dicho el sistema de salud no es tan bueno. No hay tantos Sí, especialistas. no hay tantos Exacto, especialistas. y mi ginecólogo me decía, si tú te llegas a embarazar allá, necesitas unos médicos de alto riesgo, que sepan manejar embarazos de alto riesgo, necesitas reumatólogo, hematólogo, o sea, hacer Doppler cada semana. Y yo decía, bueno, ¿y aquí dónde voy a encontrar eso? Y bueno, efectivamente quedó embarazada y yo le digo a mi esposo, no quiero, no. O sea, fue como mi negación. Me decía, y lo recuerdo que él lo que me dijo fue, bueno, si Diosito no los mandó sin estar buscándolo, es porque va a ser. Y yo dije, bueno, decidí confiar y bueno, no fue fácil los primeros 3 meses. Hubo un desprendimiento y De placenta. sí se quería salir y estaba como la bolsita muy desprendidita, muy abajo. Y encontré un doctor porque fui a una clínica aquí muy conocida y recuerdo que el médico lo que me dijo fue, no, este embarazo no es viable, no hay latido. O sea, para Ay, mí fue, no, o sea, imagínense, no. sí. Fue un negativo. Fui en la mañana y Sí, me hicieron claro. ir en la mañana y me hicieron ir en la noche a hacerme ecografías y como digo yo vulgarmente, a hurgarme, para decirme, no es viable ese embarazo, usted no va a poder tener este embarazo. Wow. Y gracias a Dios la mamá de una paciente, recuerdo que me dijo, mira, mi ginecólogo, te voy a dar el número, ve a su consultorio y de pronto te puedo ayudar, es muy bueno. Y con fe fui donde él y mire, era un consultorio con cosas muy básicas. Recuerdo que su aparatito de hacer las ecografías era así como un computador antiguo. Y recuerdo que el doctor me puso así en la pancita el aparatito, tuc, 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 tuc. Latido. Ay, Y yo le dije, mi esposo y yo nos miramos y dijimos, bueno, aquí nos vamos a quedar. Obviamente el doctor muy franco me dijo, mira, yo hasta los casi 4 meses, me dijo, yo no voy a poder llevar tu embarazo. Era Samuel. Hasta los casi los 20 semanas era Samuel. Hombrecito. Sí, no, era Samuel. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros queríamos una niña, pero si llegó Samuel, bueno, está bien, Bienvenido. no pasa nada. Y en la clínica, ¿puedo decir nombre? ¿De clínica? sí, no hay problema. En la clínica Foyanini. Recuerdo que yo llegué aquí, lo primero que hice fue comprar un seguro médico privado de ahí, de la Foyanini. Pero iba a esos controles, a todo, iba particular. Recuerdo que mi esposo me dijo un día, bueno, si estamos pagando un seguro, utilízalo porque al final la bebé va a nacer ahí. El bebé, cuando eso era niño, Ujú. el bebé va a nacer ahí, en la Foyanini. Y, ¿verdad? Y así como que entra una cita con ginecología, con la doctora tal. Y recuerdo tanto, ya en otro lugar que me invitaron también hablé y hablo siempre de la doctora, siempre me escribe gracias por recordar y por todo. Sí. Recuerdo que vi a la doctora y mi esposo y yo nos miramos así como que, porque se veía súper joven, ¿no? Pero recuerdo que ella me escuchó, se sentó, nos sentamos y yo le conté toda la historia y ella me quedó mirando y me dijo, ok, entonces de ahora en adelante vamos a hacer esto y esto. Cuando ella empezó a hablar, mi esposo y yo nos miramos con cara de felicidad y dijimos, aquí es. Ella sabe. Ella sabe, Te dio justamente la por eso digo, confianza. Diosito sabe, o sea, las personas que ha puesto en nuestro camino, sobre todo para llevar mi maternidad. Cuando ella me dice, es que justo hice
en Buenos Aires pasó y tuvo casos de mujeres embarazadas con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, sabía de qué le estaba hablando. El otro médico me dijo, era muy bueno, pero él me dijo, sinceramente, no, o sea, para mí esto es nuevo. Sé que existe, pero no es mi experiencia. Y con la doctora Raquel, recuerdo que ella me dijo, mira, Vivian, tú vas a tener tu hija. Vas a tener tu hija. Ten fe que vas a tener tu hija y de ahora en adelante cada semana te vamos a hacer un Doppler solo con el doctor Martín Crispín aquí en la clínica. ¿Y en qué momento supiste que era mujer? Me fui a Colombia en la semana 20. Por precaución. Claro, yo decía, yo me tengo, claro, la ida a Colombia era porque, bueno, ya teníamos los tiquetes, porque uno se viene y compra tiquetes de ida y regreso, y 2, porque teníamos que ir a chequearnos, o sea, yo decía, no, yo tengo que ir a hacerme un chequeo a Colombia. Recuerdo que hice una cita con un médico así súper famoso en Bogotá, entonces aprovechamos de bajarnos en Bogotá, y cuando nosotros llegamos allá, tenía 18 semanas, más o menos, 18, 19, casi las 20. Y cuando él empieza, bueno, todo con el historial y empieza a hacer, incluso hay un video en su cuenta de Instagram, porque es bien famoso, pues él atiende a actrices, cantantes y todo. Yeah. Y empieza a hacer, bueno, y esta chica ya le tiene nombre. ¿Cómo que chica? Y nosotras, y mi esposa y yo como que, no, doctor, es un niño, ya nos han dicho que es un niño. Claro, 18 semanas ya se sabe que el sexo. Me dice, no, es una niña. No, la felicidad más grande, porque en realidad yo creo que en el fondo de nuestro corazón presentían que era niña. No, queríamos. Claro, porque veníamos de una pérdida de una niña. Entonces, nosotros siempre decíamos que nuestra primera hija tenía que ser niña. Entonces, claro, queríamos a Samuel, pero después decíamos, bueno, va a ser... Cuando nos dicen que es niña, o sea, nosotros, wow, o sea... Claro, es que siempre cuando... supieron del embarazo de Gabriela, siempre pensaron, y esto voy a hacer, y tenían todo de niña. Claro, es quedar con todo, ¿no? Todo comprado. Claro, ya teníamos porque todo. Ya teníamos todo, o sea, es quedarnos con todo. Y efectivamente cuando niña en Colombia, no, pues feliz. Recuerdo que le avisamos a mi familia, porque claro, estábamos en Bogotá, teníamos ya que viajar a Cartagena, que en Cartagena vive la familia de mi esposo y mi familia vive en otra ciudad cerca a Cartagena. Y cuando les avisamos a mi familia que era una niña, no. Y recuerdo que mi hermana me dijo, mira, se tiene que llamar Sara. No recuerdo las palabras exactas por qué me dijo que se tenía que llamar Sara, pero se tiene que llamar Sara. Y bueno, ya de ahí fue Sara. Cuando el doctor nos dice, bueno, todo está bien, o sea, nosotros íbamos como por un ok en Colombia, decidiendo si nos quedábamos en Colombia a esperar el parto o nos veníamos acá a Santa Cruz. Y el doctor me dice, mira, yo no encuentro nada, hicimos pruebas genéticas, hicimos de todo está perfecto, te puedes ir, o sea, yo me vine con muchas indicaciones y la doctora Raquel dijo, estamos listos en la semana, el día que cumpla 37 semanas, ese día hacemos la cesárea. Llega la pandemia. Mi hija nació el 27 de abril del 2020. En el terror de la pandemia. Claro, en marzo declaran pandemia, 16 de marzo. Sí. Pero vean, la doctora Raquel se tomó tan a pecho mi caso. Ella iba, recuerdo que en la clínica éramos las 2 solitas. Ella iba cada semana. Íbamos cada 5 días a hacer el control, a hacer monitoreos, ecografías. Igual el doctor me veía. El doctor a las 9 de la noche tengo un espacio. A las 9 de la noche yo estaba en la clínica. A la hora que me dijeran y hacíamos Doppler, porque en el Doppler es que podemos mirar el tema si todo el tiempo está pasando el suficiente oxígeno. Claro. Sí. Y bueno, como les estaba contando... bueno, llega Sara, sí, todos los controles en la clínica, íbamos ella y yo solitas, igual el doctor, y en la semana 37, ella me dijo, el día que cumplamos la semana 37, ese día hacemos la cesárea. Efectivamente así pasó, con muchos miedos, porque claro, de que nuevamente igual estaba anticoagulada, todo, o sea, fueron mis embarazos, todos han sido con medicación anticoagulada, pincharme en la mañana y en la noche, pincharme, y ese era el miedo, ¿no? Que nuevamente el útero no se volviera a contraer, igual ya todo el equipo, teníamos un equipo grande en quirófano para esperar a Sara y para atenderme a mí, teníamos la UCI a disposición, todo, o sea, todo estaba perfecto. Ese día nació Sara y nació un bebé más, 2 bebés más, creo que 2 niños y Sara nacieron ese día y todo fue perfecto. Ay, qué bien. Gracias a Dios, todo fue perfecto con el nacimiento de Sara. No hubo ningún tipo de complicación y bueno, pudimos vivir la maternidad
súper bonita, encerrado en cuarentena, con ella, tranquilos, y la verdad fue bonito, retador, porque no es lo mismo tener una red de apoyo que te digan, ve, descansa, que nosotros nos quedamos con el bebé. Sí. Éramos los dos solitos, y aparte experimentar, ¿no? De ser papás primerizos. Sí. O sea, ¿qué Todos hacemos los sin que miedos, nadie... los nervios, en plena pandemia, cuarentena. Claro, y sin que nadie nos diga, o sea, sin que nadie nos diga esto. Además, yo no pude lactar en el inicio. Ella me la llevaron 2 horas después y claro, ya una vez durante la primera hora de gestación es que donde el reflejo de succión está así a flor de piel, ya después se inhibe bastante. Ya quieren dormir nomás. Claro, entonces yo empiezo a hacerle terapia desde que nace. O sea, 2 horas de nacida ya yo le estaba haciendo terapia y bueno, los doctores aquí la experta ahí. Sí, y al mes, exactito, un mes completito de terapia, le daba leche con vaso, con cuchara, con jeringa, en última con mamadera, me sacaba la leche. Al mes exactito agarró el pecho hasta los 3 años y medio. Ay, qué bien, se bastante. Oye, Sí, pero lograste. parte de tu formación es eso, también ayudar a bebés recién nacidos. Sí, ¿En lo de la lactancia? yo hago toda, por ejemplo, la Verónica Pereira y Vanessa Sáiquez me remiten a mí los pacientes que no pueden, que ellas ven y que algo, que ellas saben que no pueden funcionar y que algo más pasa. Lo del ya ahí frenillo, todo todo. O Yo si hay evalúo el frenillo. ¿qué se dice? Cuando hay debilidad muscular. También. ¿Qué se llama? Sí, debilidad muscular, dificultad en la succión, o sea, ahí el reflejo se inhibe. Casi siempre cuando eso pasa es porque hay algo anatómico que está alterando, un frenillo, lo más frecuente es un frenillo sublingual corto, o una incoordinación entre el proceso de la respiración, la succión y la deglución. Entonces ahí entro yo a trabajar. Entonces, Su paciente. Sí, tengo muchísimos pacientes. O sea, Su me hija llegan fue su paciente. a la semana, hace como 2 semanas, había una bebé de 4 días de nacida. Ah. Efectivamente, con un frenillo súper cortito, le hicieron la frenectomía y una belleza. Después me llegó uno de 1 mes. O sea, en esa semana llegaron como 3 bebés. Y belleza, les hicieron el corte y después la succión era perfecta. Entonces, yo me encargo de hacer toda la parte de la rehabilitación. Después del corte del frenillo también les enseño cuáles son los ejercicios que deben hacer. Ay, Y qué bien. parte de mi trabajo también es trabajar con bebés, que es un área muy desconocida de la fonoaudiología también. Pero hay que tener formación, ¿no? ¿Y lo No haces todo es también fono- ahí en el centro, Vivi? Claro. Con razón he escuchado bebés. Sí. Tenemos hartos bebés, obviamente bebés con diagnósticos, ¿no? Pero Claro. también tenemos los bebés neurotípicos que llegan remitidos por temas de lactancia, los atiendo solo yo. Sí, Llegan a porque trabajar justamente el otro día escuché, pero me imagino que este es un bebé con diagnóstico, que estaba Ujú. llorando, una chiquitita debe tener 2 meses, no sé. Llegan de 2 meses. ¿Qué tipo de diagnóstico entra a hacer terapia tan temprano? ¿El de síndrome de Down? Casi siempre. En general deberían ser todos los niños que nosotros sospechamos que tienen algún desfase en su desarrollo, que nosotros, ¿y cómo sabemos? Por ejemplo, hay algo súper importante y es algo que nosotros dentro de la historia clínica cuando nos llega un paciente preguntamos. En el momento de nacer, lloró inmediatamente, eso es súper importante. De qué color nació, si necesito oxígeno, si necesito incubadora, si tuvo ictericia, que se ponen amarillitos. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchos de los trastornos del neurodesarrollo, sin conocer, o retrasos motores de cualquier cosa, están ahí. Uno empieza a ver sin saber la causa, nada físico que nos indique que algo está pasando. Vemos que en la historia clínica algo pasó. Entonces, miren, por ejemplo, hace 2 sábados atrás recibí una consulta de un chiquito prematuro, Ya. intubado, con infecciones por la misma dificultad respiratoria, Por el mismo tubo. sí, muchas complicaciones, y es un chiquito que tú lo ves físicamente y no tiene nada, pero tiene un retraso general del desarrollo global, que se nota. O sea, varias áreas del desarrollo están muy desfasadas con relación a su edad cronológica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Cuando son niños que no tienen un diagnóstico aparente todavía y son pequeñitos, pero sabemos que por su clínica pasaron por episodios como estos, lo mejor es empezar chiquitito. Es un niño que más adelante, si no tiene ningún diagnóstico, se va a nivelar con el resto de los niños de su edad. Pero cuando son niños con diagnósticos, en este caso casi siempre el síndrome de Down, lo mejor es que lleguen pequeñitos. Súper, tenemos muchos bebés, nos llegan bebecitos. ¿Y entran a qué área? Al área de fisioterapia. creo, ¿no? Generalmente entran, si no tienen dificultades para succionar, me llegan siempre llegan, quieren llegar a fono.
porque por la misma debilidad, por la hipotonía, tienen dificultad para succionar. Entonces, si ellos no están succionando bien, les enseño a que succionen, sea del pecho, sea de la mamadera. Generalmente se quedan con la mamadera porque es más difícil succionar del pecho. Una vez tienen el peso adecuado, los mando a fisioterapia enseguida a partir de los 2 meses. Y ya yo los vuelvo a ver cuando tienen 6 meses para iniciar la alimentación complementaria. Ah, perfecto. Sí. Entonces también para la alimentación ayuda a fondo. Todo es que es Mira, el yo trabajo de tenía nosotros. entendido- Es el Yo trabajo tenía de entendido que fonoaudiología. era terapia ocupacional. O bueno, me imagino para niños más grandes, ¿no? No, es que O son también áreas. fonoaudiología. Ambas. Es que Ah, ok. la parte de terapia ocupacional dentro de la alimentación juega un papel importante, sobre todo desde lo sensorial, porque en realidad el niño desde que ya está en el vientre está experimentando la introducción del líquido amniótico. Aprenden a tragar, ¿no? Aprenden a tragar, además que succionar tiene el mismo movimiento que masticar. La mandíbula hace movimientos verticales de arriba abajo, que es el mismo que hacen cuando mastican y es el mismo que hacen cuando hablan. Entonces mira Ok. toda la conexión que hay. Y en terapia ocupacional trabaja desde la parte sensorial, sobre todo niños que tienen dificultades a nivel de textura, de Sí. consistencias alimenticias. Y yo me encargo de trabajar de la introducción, o sea, que el alimento, el niño haga un buen proceso de masticación, que trague sin dificultad, que sea una alimentación segura, que no tenga broncoaspiraciones, que si no puede succionar de una bombilla, que aprenda a funcionar una bombilla, a masticar, a hacer transiciones, que no se queden con alimentos triturados, blandos, pastosos, sino que pasen a hacer Sólido. esa transición a sólido. Yo particularmente inicio en niños con diagnóstico directamente con sólidos. No le doy procesado. Y siempre le digo a los papás que Se no les ahorran den ese procesado. paso. Sí. Y es para ellos que tienen dificultades a nivel neuromuscular, es mucho más fácil que puedan Claro. fortalecer toda la musculatura. Y trabaja en conjunto con terapia ocupacional. Por eso, Ah, por eso ya, siempre perfecto. trabajan en conjunto, porque terapia ocupacional hace la parte sensorial y luego cuando en temas de independencia, el patrón mano-boca, que llevar, todo esto de coordinación motora, lo hace terapia ocupacional. Ah, mira, bien, bueno saberlo. Sí. Sí, porque suele pasar, por ejemplo, en los niños con autismo, que es mi caso, que yo tengo mi hijito con autismo que va al centro InTherapy. La verdad que has tenido buena experiencia con ambas especialistas, que está con terapia ocupacional y con la psicóloga, Okay. pero no sabía muy bien este tema de De la que introducción se del puede alimento. ayudar también ahí en el centro Sí. a introducir nuevos alimentos, porque él es muy selectivo. Sí. Entonces podríamos también trabajar esa área contigo. Claro, que en el caso del autismo es bien diferente a cuando se trabaja en otras patologías. ¿Por qué? Porque parte de la selectividad alimentaria está enmarcada dentro del espectro del autismo, que Sí. hay que investigar múltiples factores, que en el caso de terapia ocupacional ya nos da como la luz verde y decir con un perfil sensorial específico de ese paciente qué está pasando y qué textura se puede empezar. Que eso es un error que se comete mucho con otros profesionales que del tema sensorial, al no saberlo manejar, quieren exponer al niño directo al alimento, incluso quieren que meta las manos de enseguida, ¿no? De Ajá, entrada, sí. o obligarlo, y hay que conocer el perfil sensorial de ese niño primero Claro. para poder la introducción. Entonces, trabajamos muy en conjunto, porque me ha pasado, por ejemplo, con una niña, llegó muy pequeñita, 1 año y 4 meses, con una sospecha altísima de autismo, tenía todas las características. Ella llegó a trabajar conmigo y llegó un punto donde la mamá me decía, me es difícil, no come nada, solo toma leche. Wow. Solo toma leche, no hay posibilidad de meterle nada. Y trabajamos como 4 meses y yo le decía a la mamá, bueno, hay que trabajar con terapia ocupacional, hay que trabajar, pero por desconocer el trabajo de terapia ocupacional también se cometen otros errores por parte de las familias, ¿no? Que no es culpa de las familias, es que también no hay demasiada información para poder educar. Y esta chiquita, la mamá quería que comiera, pero quería que le introdujéramos el alimento directo. No se puede introducir el alimento Claro. directo. Y la niña, y lo hicimos, Es ¿no? todo Como un para, proceso. claro, y lo hicimos para que la mamá se diera cuenta. Para que viera que era Para más que se traumático. digamos. Claro. Era terror. ¿Qué se volvió la hora de la comida? Un terror, Claro. de terror. Entonces es un trabajo que hay que hacer, primero conocer el perfil sensorial del niño, qué texturas son las que están, qué consistencias alimenticias, para poder saber qué vamos a introducir, y ya se hace un trabajo en conjunto desde terapia ocupacional y fonoaudiología. Sí, pero se puede hacer la introducción de alimentos, de nuevos alimentos.
Y hablando de InTherapy, ¿en qué momento llegó? Porque vos llegaste aquí a Bolivia haciendo sesiones particulares. Sí, trabajaba particular con una chiquita y trabajé en otros centros. Y en el año 2022, bueno, ya Nació Sara nace en el 2020. Y bueno, llega eso, ¿no? De esa necesidad de querer ser parte de la vida de tu hijo, es lo que todas las mamás queremos. Y a mí me pasaba que pasaba mucho tiempo por fuera. Claro. Y yo no cumpliendo veía horario. Exacto. No podía ver casi a mi hija, la veía ratitos a darle teta, me iba corriendo, llegaba en la noche, a veces ya estaba dormida. Entonces un día con mi esposo dijimos, nos fuimos a Colombia, después de ese año en el 2021 nos fuimos a Colombia y cuando regresamos llegamos con la idea de que consigamos, ¿y por qué no conseguimos una casa grande donde podamos vivir? Y tú puedas atender tus pacientes. Ya yo me había independizado ahí, alquilaba un consultorio cerca de Las Brisas, alquilaba ahí y yo vivía por La Roca y Coronado, recuerdo, y eran extremos, ¿no? Llegaba tardísimo, no la veía. Y, ¿verdad? Nos pusimos en la tarea de encontrar un lugar donde pudiésemos vivir y yo poder traer mi consultorio. Ay, porque ya lo tenía, tenía... los equipos, las cosas. No, yo tenía una clientela. O sea, ya yo había hecho entre el 2019 y el 2022, ya yo había hecho un nombre. O sea, ya yo tenía una clientela, ya tenía lista de espera, ya tenía varias cositas. Entonces decidimos mudarnos a esta casa donde está InTherapy ahorita en el 2022 y efectivamente acondicioné, o sea, mi consultorio, era mi consultorio. Y el resto de la casa era para nosotros vivir. Y ya yo podía estar la libertad de decir, bueno, este paciente no lo atiendo, puedo estar con mi hija, manejar mis horarios, y súper bien. Sin darnos cuenta, bueno, mi agenda siempre fue llena, ya empezaron a llegar los pacientes, un paciente le dice al otro, y siempre... Claro, de boca en boca. A mí me ha funcionado, la verdad es que gracias a Dios, por eso digo, soy afortunada, le agradezco muchísimo a Santa Cruz porque nos ha dado todo, siempre digo, Santa Cruz nos ha dado absolutamente todo, y empezaron a llegar muchas familias, y ya a mí me tocó empezar, ¿no? Con otra compañera que vino de Colombia también, la traje para que trabajara a otro lugar, y le dije... Bueno, si no estás conforme donde estás, puedes venirte aquí. Y le habilité un consultorio a ella. Cuando ya nos dimos cuenta, o sea, ya estaba llena y así no, pero no teníamos nombre, no teníamos nada. Nada, o sea, yo funcionaba como que era Vivian Hurtado. O sea, todo el mundo sabía era Vivian Hurtado, Vivian Hurtado, Vivian Hurtado. Cuando ya yo veo que empiezo a crecer, un amigo me dice, de Colombia, me dice, pero... porque ella estaba empezando a tener dificultades, ¿no? Con que... Es que a mí me dijeron que tenía que ir, es que la doctora tal me dijo que tenía que ir con Vivian, es que la doctora tal y tal. Entonces yo dije, para que esto no te suceda, tienes que poner un nombre, para que la gente se desligue de tu nombre, porque vas a tener inconvenientes. El equipo, sí. Sí, y así, mira, empezamos a ver, a crecer, luego me embarazo otra vez. ¿Otra sorpresita? Sí, me embaracé y lo chistoso era que le dije, doctora, le puedo jurar que no estoy embarazada. Le puedo jurar, tenía un día de retraso, exactamente. Y me hicieron y fui, no, o sea, me entero porque fui a la clínica por una mastitis. O sea, como todavía lactaba a mi hija. ¿De 3 años y cuánto era? 3 años y medio. Y tenía el pecho así y me fui a urgencia porque me dolía demasiado. Y yo soy alérgica a todos los medicamentos que son para desinflamar, a los AINES. Y tuve que ir a que me hicieran una ecografía mamaria. Y me dice la doctora, bueno, aprovechemos y hagamos un control. No me había hecho ningún control, ¿no? De ginecología que uno se hace después del posparto. Aprovechemos y hacemos un control de rutina. Bueno. Y ahí fue. Cuando me mandan los resultados, embarazo positivo. Y nos reímos con mi esposo, que mira, se equivocaron, que embarazo positivo. Y lo peor es que llamo a la clínica. Señorita, se equivocaron, me mandaron resultados que no eran, por favor, ¿se lo volvemos a enviar? Claro que sí, me volvieron a enviar otra vez. Embarazo positivo. No, ya es un chiste, ya no es un chiste, ya no es gracioso. Fue al Farmacora a comprarme una prueba rápida. 2 rayitas. Pero creo que en el fondo queríamos, ¿no? También porque ahí sí nos alegramos. Ahí sí fue como que fue diferente a como cuando el positivo de Sara. Y me pasó lo mismo. Diosito, bueno, si tú ya me lo mandaste sin estarlo buscando, que sea el niño, que sea el varón. Exigente. Que sea, por favor. En la semana 11, ese mismo día, doctora Raquel, estoy embarazada. No, me dice no, sí. Y en la semana 11 el doctor Crispy me dice,
Y el doctor, dígame ya que ya quiero saber. Bueno, no puedo estar seguro, pero lo más probable es que sea un varón. Él hizo sus medidas, Es un varón, ¿seguro? Sí, la felicidad más grande del mundo. Supuestamente a él lo conocen ahí en la clínica por ser el más Asertivo. Él fue a estudió medicina materno-fetal en Colombia y ha hecho varias formaciones, así que es un médico súper, yo lo recomiendo a ojos cerrados, el que me ha hecho todos mis controles con mis 2 embarazos y es súper acertado en temas de sexo, de enfermedades, de síndromes, de todo lo que con él. Y bueno, y así nace Intherapy, justo hicimos la inauguración, bueno, operábamos sin nombre y justo Santi nació el 6 de noviembre del 2023 y el 3 días antes hicimos la inauguración, pusimos el letrero, que naciera Santiago, o sea, ya... ¿Y cómo eligieron el nombre Intherapy? A ver, para mí me costó, yo decía, bueno, igual lo del logo yo le plasmé así como contándoles, ¿no? Tu idea. Sí, es la hermana de Betania, la terapeuta ocupacional, que es diseñadora gráfica, y yo le dije, mira, yo quiero un logo que no sea el común, el cerebro, lo que uno ve típicamente. Yo quiero que se plasme lo que las familias sienten en su corazón cuando lleguen aquí, lo que yo sentí cuando yo llegué a esta casa. Yo me paré en las rejas, en la puertita de afuera, y le dije al chico de la inmobiliaria, esta es la casa. Dígame, y hacemos la reserva para que no la dé. Incluso nosotros la reservamos y nos mudamos un mes después. Y, pero véala primero. Y yo le dije, esta es la casa. Entonces, sí, yo le dije, le dije a la diseñadora gráfica, le dije, yo quiero que la familia sienta que cuando llegue aquí, están en familia, o sea, que están en su casa, de que aquí es la mamá y él acogemos a la familia, o sea, como una acogida de mamá que viene desde aquí, que viene desde el alma. Y efectivamente, bueno, el logo de Intherapy, mucha gente me pregunta como que, y se queda mirando como qué significa, y al final si lo mira, yo le digo, interprétalo, es como lo quieras ver, pero representa la familia, o sea, la acogida, lo que tú sientes, que llegas aquí y te sientes en familia. Y bueno, y fue cuando yo dije, bueno, ¿y aquí qué hacemos? Aquí pasamos todo el día en terapia. Entonces vamos a hacer Intherapy, porque todo el día la familia está aquí en terapia. Sí. Entonces decidí, yo dije, no, se va a llamar Intherapy. O sea, yo con mis ideas, porque soy bien con el tema como mi esposo me dice, tú por donde metes la cabeza metes el cuerpo, es un dicho que tenemos en Colombia, que soy bien cerrada, que cuando algo se te metió cuadriculada, lo hago. Lo visiono y lo hago. Y soy bien persistente. Y bueno, y así nace Intherapy, ya pusimos el nombre y ya le pudimos dar nombre, entonces ya dejaron un poco, todavía me pasa, ¿no? Que llega así y con nombre, ¿no? Y me escriben, incluso ha llegado gente a consultas y cuando ven que no soy yo, se van. No, cuando tenga turno yo vengo. Sí. Sobre todo en las consultas, entonces de cierta forma, bueno, es algo positivo, yo lo veo positivo, claro. Pero también, como yo le digo a las terapeutas que trabajan conmigo, Intherapy es un espacio donde todas son, yo les digo, son mariposas y vuelan con sus propias alas, o sea, tienen la oportunidad de ser ellas, o sea, de brillar ellas, de su crecer. Profesión, de crecer. Yo sí le digo, yo no le corto las alas a nadie, aquí todo el mundo crece, aquí todo el mundo tiene sus pacientes, todo el mundo cuida a sus pacientes, todo el mundo atiende muy bien sus pacientes. Y lo que para mí lo más importante que se tiene que vivir en terapia es que la familia se tiene que sentir cómoda y tranquila. Cómoda y tranquila. Si la familia quiere estar dentro en el consultorio, ahí va a estar. En otros lugares no les permiten estar a los papás dentro. Es como dejarlo en una guardería. Sí, en Intherapy no. En Intherapy yo decidí que no iba a ser un lugar como los demás, porque ya yo trabajé, yo dije no voy a cometer los mismos errores que se cometen en otros lugares, de trabajar tipo guardería. Nosotros trabajamos, nuestro enfoque es netamente clínico, es muy clínico, trabajamos métodos, técnicas especializadas, nos formamos constantemente para que eso pase y que la familia sientan eso, ¿no? Como que estoy en este lugar, porque yo siempre le digo a las terapeutas, o sea, recuerden que el papá está haciendo un esfuerzo muy grande, económico, porque no es barato. O sea, hacer terapias, tener un niño con cualquier tipo de discapacidad no es barato, porque tienen que pagar. Entonces recuerden que los papás están haciendo un esfuerzo muy grande que hay que valorar. O sea, que nosotros tenemos que dar lo mejor para que el papá se sienta tranquilo en el momento que llegan acá. Y en cada sesión. Sí, y sabes que es muy importante eso,
un día me tocó, yo estoy con Betania, que es excelente, la verdad. Yo la admiro mucho a Betania, que es terapeuta ocupacional. Ella tenía muchas dudas. Yo, no, pase, me dijo. Porque algunas veces es verdad, es mejor que los papás nos salgamos un ratito, porque el niño con nosotros se comporta diferente, a diferencia si está solo con su terapeuta, ¿no? O pasa lo contrario. Por eso, pero es bueno, digamos, lo que dice Vivian, perdón. Porque a veces, como creo que Raikito, no sé en qué momento, pero sí, cuando estabas vos, no hacía. Y me pasa eso con él. Que él trabaja mejor con su terapeuta solo, ¿no? Que estando yo ahí, se distrae mucho si estoy ahí. Y así que, pero me ayudó mucho un día que Betania me dijo, pase, entremos y yo le explico, ¿no? Y me dio varios tips y ahí vi cómo él trabajaba una belleza con ella. Es una belleza cómo se comportan los niños. Sí, y la verdad que la terapia ocupacional es muy buena para los niños. Y a mi hijo le encanta. Él disfruta. Sí. Y ahí pude aprender muchas cosas que, no desmerezco tampoco el anterior centro donde él estuvo, pero igual es importante que enseñarle al papá, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo el niño está en casa, ¿no? Sí. En terapia solo va 1 hora, 2 horas máximo. Y es importante para replicar. Sí. Exacto, para que tú lo hagas en casa, ¿no? Y a mí me ayudó mucho. Sí, acostumbramos eso, por eso el enfoque, claro, porque es como trabajamos. Yo venía pues, de una formación totalmente diferente y la forma como trabajamos en Colombia es muy clínica. Acá trabajan muy educativo y la mayoría de los centros tienen un enfoque más como de guardería, digo yo. Sí. Y como de guardería, entonces están acostumbrados. Entonces por eso digo, no, yo no voy a cambiar mi enfoque, mi ideología, ni mi ética profesional solamente o por vender o por complacer o por nada. Entonces yo vengo de una formación muy clínica y nuestro trabajo, nuestro abordaje es muy clínico. Por eso es que los niños vienen a sesiones, entonces muchos papás me han dicho, y los puedo dejar, y si lo dejo 2 horas, 3 horas, y yo le pago lo que sea. No se trata de eso, se trata de que el trabajo, nosotros no podemos perder como la dirección, el enfoque de lo que el niño necesita. Entonces, por eso nuestras sesiones son de 40 minutos y somos muy honestos cuando le decimos al papá, mire, él necesita esta terapia y esta también, esta la podemos postergar y cuando en esto estemos mucho mejor podemos anexar esto, no vender por vender, porque sé que en otros lugares quieren que el niño haga todo enseguida y la realidad es que muchas veces hay que fortalecer unas áreas para que otras lleguen y se complementa al final el trabajo. Y en ese sentido sí somos muy honestos y no damos terapia por dar, ¿no? Como que haga por hacer, no. Lo que realmente el niño necesita, eso le damos y orientamos a la familia, porque eso es súper importante. Entre que cada sesión, decirle a los papás lo que tenemos que hacer, lo que se hace, lo que se hizo en la sesión, lo que pueden hacer en casa, que era lo que mencionabas, ¿no? De las recomendaciones que se dan y de lo que te mencionaba de que cuando los papás, tenemos muchos niños pequeños, cada vez, que eso es algo muy positivo que yo veo, que en el 2019 no se veía, ya tenemos cada vez más niños pequeños en terapia. Antes los mismos pediatras les decían a la familia, espera que tenga 3, pero si es chiquito, entonces los papás dicen, es normal, cada niño tiene su es normal, entonces... Yo siempre digo a los papás, no es normal, es mejor pecar por exagerados un poco y sabemos que ese chiquitito de 1 año y medio llega a terapia y a los 3 años no le va a hacer. Daño no le va a hacer, y a los 3 años va a ser un niño, obviamente un niño que no esté marcado de un trastorno del neurodesarrollo, va a ser un niño que a los 3 años va a estar nivelado con relación a los otros niños. Claro, entonces no se pierde, entonces contrario, llega a los 3. Es ganancia. Claro, el niño llega a los 3, a los 4, ya llega con unas dificultades mucho más marcadas, porque ya pasó la edad donde debió adquirir ciertas habilidades, aprendizajes, y es mucho más difícil. Los hitos del desarrollo. Claro, totalmente. Entonces nosotros promovemos la atención temprana. Por eso es atención temprana. Nuestro eslogan es InTherapy, atención temprana y neurorehabilitación infantil, porque trabajamos en base a la neurorehabilitación. ¿Y tu pacientito más chiquitito cuánto tiempo tenía? De 4 días de nacido. Claro, es que la fonoaudiología neonatal es eso, ¿no? O sea, debería haber en cada unidad de cuidados intensivos neonatales, el bebé nace, hay muchos niños que van y no pueden succionar, no pueden alimentarse, niños sin diagnósticos. Ahí debe estar, ahí es la fonoaudióloga quien tiene que estar. Mira, para enseñarle a ese bebé a succionar, claro. Ese tema no se sabe muchas veces y debería también quien asesorarte, el pediatra con este tema. No saben, es porque no tienen conocimiento. Pero en Colombia, o sea, en cada unidad de cuidados intensivos neonatales hay un bebé, hay un fonoaudiólogo, claro.
Hay fonoaudiólogos para enseñarle a succionar. Pero para actualmente el puente, generalmente ahora aquí en Santa Santa Cruz vienen a ser las asesoras de lactancia. Que ¿no? afortunadamente- Entra el papel Claro, pero Sí. no para todas, derivar, no, para derivar. pero no todas tienen El- acceso o no Ah, todas y el claro, porcentaje es muy consultan. pequeño, Claro. digamos. Sí, sí, eso sí. pediatría. Claro, Sí. debería haber. Claro, los pediatras. Pero yo siento que cada vez en Santa Cruz cada vez hay más médicos porque, o sea, se ve reflejado. Actualizándose, Sí, ¿no? actualizándose porque se ve reflejado en que cada vez nos están llegando niños más pequeños. Entonces Sí. eso quiere decir no como antes, que llegaban más grandecitos. Ahora cada vez están llegando más pequeños porque ya les está haciendo ruido, ¿no? Esto de que, bueno, entre más pequeñitos es mucho mejor. Sí, y también que ya hay más información disponible, digamos. Claro, y uno de los objetivos es que nosotros tenemos es que hay que educar. Entre más se eduque la sociedad, a la familia, empezar por las familias pues, que tenemos en el centro, vamos a poder tener mucho más información y acceder a la información. El que tiene la información es el que va a tener la ventaja. Claro. Entonces Exacto. hay que educar. Aquí lo que yo siento que falta es educación. O sea, porque somos muy sesgados, incluso en los diagnósticos, por eso es que se habla que hay un sobrediagnóstico de autismo, Sí, también. porque estamos sesgados. No se saben hacer diagnósticos diferenciales y al no saber hacer diagnósticos diferenciales, enmarcamos a todos los niños dentro de lo mismo. Entonces no Claro. puede ser así. No puede ser así. Tenemos que aprender a saber en qué diferenciar que este niño está dentro de un desfase, pero no está dentro de un trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, para eso se tiene que tener experiencia, años de experiencia y formación. Porque no es lo mismo, yo por ejemplo, yo me gradué hace 14 años, ¿no? Cuando llegan muchas personas a mi consultorio, me creen, bueno, me ven físicamente y creen que soy muy joven. Nosotros igual pensamos que eras más joven. Tengo 37 años, o hay personas que creen que yo me gradué hace poco, ¿no? Yo le digo, no, yo me gradué hace 14 años. Yo tenía 22 años y ya yo me había graduado de la universidad, ya yo estaba trabajando. Entonces, eso me ha servido porque me he podido preparar, he podido trabajar con muchísimo, sobre todo en la parte de neurorehabilitación, ha sido mi campo más grande de trabajo. Y tengo la experiencia de trabajar con bebés y pacientes con diagnóstico y también sin diagnósticos. Y bueno, y ahorita que tengo estoy haciendo una formación junto con mis colegas fonoaudiólogas que trabajan en Intherapy para ser expertas en apraxia del habla infantil, que es otro diagnóstico aparte, que están sobrediagnosticando sin conocer. Ni siquiera las expertas se atreven a hacer diagnósticos de apraxia del habla. ¿Y qué? ¿En qué ¿En qué consiste? consiste? La apraxia del habla es una dificultad en la programación y secuenciación de movimiento. Es algo así en palabras sencillas, como que el niño sabe lo que tiene que decir, pero acá arriba en el cerebro no pueden organizar los movimientos para poder hablar. Es que lo que no se conoce en el área de fonoaudiología, siempre hemos creído que la parte de hablar es muy sencillo y en realidad es bien complejo porque nos basamos solo en la parte lingüística. Esa parte lingüística es esto que nosotros escuchamos, que la información llega por vía auditiva, lo que repetimos. Pero hay un componente motor súper importante. Cuando nosotros hablamos, utilizamos dos planos de movimientos, el plano vertical, el plano horizontal. ¿Cuál es el plano que primero se desarrolla? El vertical. ¿Y desde cuándo? Miren lo importante, desde la succión. Porque les decía, ¿no? Estos movimientos. Exactamente. Después viene la masticación. Y cuando hablamos, ¿por qué razón la primera palabra que los niños y dentro del esquema de adquisición lingüística es la P y después la M? De verdad. Primero mamá. dice el papá. Exacto. Sí, ¿Y sí. por qué? ¿Y dónde se queda? En el plano vertical. Entonces, si yo veo al niño, Y después va. exacto, cuando llega ese niño que no habla, que no se le entiende lo que habla, lo primero, más allá de lo que escuchamos, es que, ay, no se le entiende, pero no nos damos cuenta cómo está moviendo sus estructuras para saber por qué no se le está entendiendo lo que habla. Entonces, en la apraxia del habla, tienen los niños una dificultad para programar, secuenciar los movimientos y poder articular las palabras y que se produzcan poder hablar bien. Entonces ellos quieren hablar, Las la saben la articulan palabra más en su mal. mente, pero aquí cualquier cosa. Exacto, no se les entiende nada, no saben decir, es un diagnóstico Y difícil. hay No, personas ¿no? mayores que al hablar no hablan bien. O no abren bien la boca. ¿Es por eso? Exactamente, porque Claro. se quedan, no utilizan los planos de movimiento. Sí. Ajá, no abren la boca, es como que hablan ahí, no. Claro, incluso cuando hay algo que nosotros llamamos dentro de la adquisición, obviamente antes de los fonemas, las vocales, y es un triángulo vocálico, de que el esquema de enseñar es A, O, U. Miren que se quedó en el mismo plano, hice solo un movimiento, y luego viene E, I, plano horizontal.
¿ven? Y no cambio de un plano a otro. Y hay A que respetar ello- esa forma, ¿no? Exacto. Entonces, de esa forma es como la ruta más rápida para poder rehabilitar el habla de un niño, porque nos podemos tardar mucho en trabajar sonidos aislados, que es lo que tradicionalmente se hace en fonoaudiología, que es, a ver, el niño no dice, en La vez de, R. exacto, o no dice, por ejemplo, una típica, ¿no? No dicen, en vez de decir sapo, dicen tapo, por ejemplo. Ya. Entonces se empieza a trabajar el sonido aislado de la S, sa, se, si, so, su. El cerebro tiene que hacer secuencias motoras de la palabra, no del sonido aislado. Entonces son niños que hacen la sílaba, ¿no? Sa, 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 sa. Y cuando le vas a decir que diga sapo, dice tapo. Porque le enseñaste la sílaba, no la palabra. El cerebro no aprendió a hacer secuencias motoras, coarticulación para hacer la palabra. Solo aprendió un sonido aislado. Entonces no podemos trabajar sonidos aislados. Sobre todo en niños que tienen dificultades a nivel motor. Motor del habla. Tengo mi hijo Sí. que no pronuncia la C. Dice T en vez de la C. Ujú. Digamos taza. Ujú. Sí. Y es un sonido súper fácil de aprender. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 3. Bueno, ya debería, porque empieza a los 2 años y medio, se empieza Ajá. a aparecer ese fonema. Sí. ¿Y tú crees, bueno, si nos puedes dar algunos tips ahí caseros? A las señales para correr al... No, esto es con Vivian. No se puede No, solucionar es que en va a casa. crecer. Ajá. Claro. Algo súper importante que yo siempre digo a las familias y es incluso recomendaciones que hacen los mismos pediatras, ¿no? Siempre les digo, tengan en cuenta esto. Los niños no hablan, no porque no quieren, estoy hablando de fonoaudiología, o sea, de tema del habla, porque es mi área. El niño que no habla no es porque no quiera, o es porque es mimado, consentido, que dicen, ¿cómo dicen? Adulado. No. Ya que le adivinan el pensamiento y por eso no habla. No. Un niño que no habla es porque no sabe o no puede. Eso hay que... Entonces, la recomendación que siempre les dan es, el niño te está apuntando, ¿no ve? Y te dice, no, hasta que no me digas agua, no te lo voy a dar. Hasta que no me digas leche, no te lo voy a dar. El niño, y entonces, ¿qué hace el niño? Llora, hace el frustra. berrinche, patalea. Imagínate tú no poder hablar y que tú La tengas, frustración. quieras algo y no te lo den. Claro. que no te Exacto, salga, hasta que te digamos. salga. Entonces recordemos que ese niño no sabe decir esas palabras y si no sabe, ¿cómo se lo voy a pedir? Claro. Entonces eso es súper, súper importante. Lo primero que los papás tienen que saber, si un niño no habla, no es porque no quiera o porque sea adulado, es porque no sabe o no puede. Entonces somos nosotros quienes tenemos las herramientas lingüísticas, los adultos que lo sabemos, para dárselo. Entonces era lo que le decía, si ya yo sé y le leemos el pensamiento, nosotros somos mamás. Todo el tiempo sabemos qué quieren nuestros niños. Entonces ya yo sé que cuando hace el sonido tal es sueño, cuando hace el sonido tal es leche, cuando hace el sonido tal es cansancio. Entonces yo sé, ok, si el niño me hace, lo que quieres es galleta, a ver, te voy a dar, mira mi boca, galleta. Y se la doy. Estoy segura que si haces el ejercicio todas las veces que sean necesarias, el niño por lo menos la 10ª vez te va a decir, ¡eta! Claro. Y ya tenemos una aproximación. Claro. Porque es que él no sabe, nosotros le tenemos que enseñar, nosotros le damos la herramienta lingüística. Entonces, siempre cuando los papás me dicen, o sea, más allá, yo sé que estas estrategias, la mayoría las que dan, ¿no? Las tips, que lean cuentos, que canciones, que tal. Yo nunca doy esas recomendaciones porque es algo que hacemos todas las mamás. Entonces, Naturalmente, ¿sabes? naturalmente. Entonces, yo lo que le digo a los papás es, bueno, si tu niño no dice nada, empieza a enseñarle movimientos. ¿Y cómo le enseñas movimientos? Enséñale vocales. A, O, U. Y por ahí arrancamos. Y ya luego empieza mamá, papá, más, dame. Y todo se quedó en el plano vertical. Y lo haces, y no que nos vamos a sentar con el niño. A ver, vas a decir 10 veces mamá, 10 veces papá. No, estamos jugando. En el a diario ver, vivir. en el diario vivir lo hacemos. Y eso, le dicen, y eso nomás. Y es así de sencillo. Entonces a veces creemos que es con recetas, no con cosas complejas. Y muchas veces los Porque niños solo un aprenden. profesional. Claro, obviamente con una guía, ¿no? Porque si yo te digo, bueno, con las palabras del diario vivir, no te voy a decir, a ver, le vas a decir ferrocarril. No. No es una palabra. Entonces es lo que nosotros optamos, como decimos, palabras objetivo. Entonces buscamos palabras que primero, si no dicen nada, el primer plano que el niño desarrolla es el plano vertical. Busquemos palabras que se quedan en el plano vertical. Mamá, papá, papa, más, dame, bebé. Y empecemos con eso. ¿Dónde está el bebé? Aquí.
El bebé, ¿dónde está el bebé? ¿Tú quieres papa? Más. Y le damos una papa. ¿Más qué? Papa. Mira mi boca. Eso. Y así de sencillo, y lo empiezan los niños. Y hay algo que se llama ganancia lingüística, que es eso de todo lo que conocemos, ¿no? Que el niño debe conocer todo, que colores, vocabulario, frutas, verduras, que eso lo hacemos en el diario de los niños. Pero si nosotros queremos hacerlo con un enfoque mucho más estructurado, es eso. Escojamos 2, 3 palabras y las vamos a usar en el contexto para que el niño vaya entendiendo. Y cuando el cerebro aprende a hacer la ruta de asociación, a hacer las secuencias motoras, no tengo que enseñarle todos los fonemas, porque solitos llegan. Es como cuando el niño que tiene 5 años y no dice oraciones y llega los papás, es que no dice oraciones, entonces por ahí tiene autismo o tiene discapacidad intelectual. Yo le digo, a ver, no hace oraciones porque no sabe hablar bien. Entonces el niño repite las palabras que medio puede decir siempre y que le entienden para comunicar todo. Entonces no le pidas que diga oraciones. Claro. Enséñale a que se le entienda lo que dice, y una vez, porque si ustedes se dan cuenta, a los niños dentro del desarrollo no le enseñamos a hacer las oraciones, llegan solitas, Sí. llega el artículo, el sustantivo, Las preguntas. y no le enseñamos. Entonces cuando el niño llega a terapia, y eso es un error que comúnmente hacen muchos, y son niños diagnosticados con trastorno del desarrollo del lenguaje, y dicen, tiene una dificultad, incluso los niños con TEA, que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje. Eso ya pasó. O sea, ¿cómo tiene un niño un trastorno del desarrollo del lenguaje si no puede hablar bien? No es ahí, sobre todo cuando hay dificultades en la inteligibilidad. Por eso era lo que yo les decía, no. Para nosotros poder abarcar un niño dentro de la intervención hay que hacer un análisis bien profundo de las necesidades de ese paciente y no hacer rápidamente diagnósticos como al azar, simplemente como mirando porque por encimita y de adivinanza. Sí, y sobre todo porque en los trastornos del neurodesarrollo hay varias cosas que comparten características. Entonces cuando nosotros vamos sesgados con eso ahí nos quedamos en el diagnóstico. Y no miramos. Entonces yo le digo a los papás, mire, ¿para usted qué es más importante? ¿El diagnóstico o trabajar en las necesidades que tiene su niño? Porque el diagnóstico no nos dice nada. Bueno, está bien saber que es autismo, es bien saber que es tal, pero el diagnóstico se queda ahí, en el nombre. Es importante conocer las dificultades que el niño tiene y trabajar. Entonces, para los papás, las recomendaciones que yo siempre les doy es, miren qué hace su niño con su boca. Hay 3 estructuras básicas importantes para hablar: la mandíbula, los labios y la lengua. Esas 3 estructuras, ¿qué hace? ¿Qué están haciendo cuando habla? Pero es que cuando habla, es que se queda la boca así. Si yo hablo entre los dientes, o si yo empiezo las palabras con la boca abierta, y ¿cómo me van a entender? O sea, yo siempre hago estos gestos para que los papás entiendan. Claro. Exacto. Si yo no tengo mis estructuras que trabajen conjuntamente con una buena organización en los movimientos, no vamos a poder hacer. Claro. Sí. Wow, qué interesante y qué súper información, Vivi. Muchísimas gracias, de Con verdad. muchísimo gusto. Hemos aprendido hartísimo. Sí. Y podríamos seguir preguntando. La gana de hacer 3 horas de capítulo. Sí, aprendimos muchísimo. Creo que yo me voy a llevar varias cosas para poner en práctica. Muchísimas gracias. Con mucho Seguramente vamos a hacer una segunda parte. Y también a vos, Betsy, gracias por estar acá. Gracias, Vivian. La verdad que fue lindo tenerte aquí. Igual lindo compartir otra vez con ustedes, chicas. Igual recomendado que vayan las mamás que tienen dudas a Intherapy. Es muy buen centro, se los recomiendo. O que nos escriban también las mamis, ¿no? Ahí sus preguntas y dudas y ya vemos de pactar ahí otra entrevista. Claro que sí. Con Vivian. Sí. Gracias, mamis, a todas de verdad por llegar hasta acá. Un capítulo donde aprendimos, disfrutamos, conocimos tus experiencias, las no tan buenas también. Pero bueno, ahí valoramos mucho tu fortaleza. Gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, será hasta el próximo lunes. No se olviden suscribirse, compartir este video, denle me gusta y coméntenos qué les pareció este capítulo. Nos vemos. Chao, mamis. Chao, chao.